para detener a los inmigrantes de Senegal, de Mali, de Níger, que acuden a tratar de cruzar desde Mauritania hacia Canarias. Y ese centro de detención, esas antiguas aulas de una escuela que ahora son celdas para inmigrantes, pues están gestionadas humanitariamente por ONGs como Cruz Roja, ¿no? Respecto al tema de la economía sumergida, lo primero que querría decir es romper con la identificación entre la economía sumergida y la población inmigrante sin papeles. Porque a veces parece que la economía sumergida la han inventado las personas sin papeles. A mediados de los años 80, en el Estado español, pues personas vinculadas a los movimientos sociales que ya estaban haciendo análisis anticapitalistas de la realidad de la economía española, como por ejemplo Ramón Fernández Durán, que escribió un magnífico libro que se llama La explosión del desorden, señalaban que la economía sumergida en el Estado español era de más del 20% del Producto Interior Bruto y no había inmigración sin papeles. En la actualidad, de cada 5 personas que trabajan en la economía sumergida, 4 son autóctonas. Eso no quita para que, evidentemente, la llegada de un número muy importante de inmigrantes con y sin papeles en los últimos años haya sido un elemento estratégico para la potenciación tanto de la economía legal más precarizada como de la economía sumergida, que parece ser que está aumentando en el porcentaje del Producto Interior Bruto. Técnicos del Ministerio de Hacienda hablaban del 23% en el año 2008 y probablemente en la actualidad ese porcentaje sea aún mayor. De todas maneras, querría llamar la atención sobre un hecho. El Gobierno español ha regularizado a través de regularizaciones extraordinarias a más de 1 millón de personas sin papeles en la última década. Esas regularizaciones extraordinarias que se han ido sucediendo en distintos momentos de esta última década responden, entre otras cosas, a la necesidad del Estado de modular la cantidad de población sin papeles para alimentar la economía sumergida y la cantidad de población legal para alimentar el mercado de trabajo legal. Es decir, ha habido siempre, digamos, una intervención del Estado para mantener suficiente población clandestina para seguir alimentando esta esencial economía sumergida y en momentos en el que el número se les escapaba para que realmente fuese funcional y no generase mayor conflicto social, se ha acudido a la regularización extraordinaria no por motivaciones de justicia, ni de dignidad, ni de ofrecer derechos, sino como forma precisamente de modular esos dos mercados, el legal y el clandestino. Respecto a la cuestión que planteaba Esperanza, que creo que tiene que ver con lo que yo dije antes respecto a la posibilidad de construir pensamiento, conocimiento desde los movimientos sociales, no sé con qué palabras expresé, quizás dije al margen de la universidad. En realidad no pretendo, digamos, polemizar con lo que tú has dicho, con lo que estoy bastante de acuerdo. Quizás yo lo que planteaba era que quería poner el acento en la posibilidad de que se construyese conocimiento fuera de la universidad, conocimiento político comprometido. No pretendía con ello, digamos, negar que desde la universidad se pueda también construir ese tipo de pensamiento y, por supuesto, que se puedan revolucionar las relaciones sociales dentro también de la universidad para construirlo, ¿no? Pero quería llamar la atención sobre el hecho de que, del mismo modo, digamos, que la necesidad también de autogestionar otros campos de nuestra vida, como puede ser el campo de la salud, que no tenemos que dejar en manos de los profesionales de la salud en exclusiva, pues del mismo modo pensamos que la creación de conocimiento no tiene que estar en exclusiva en poder de la academia, sino que es necesario que desde los propios movimientos sociales creemos pensamiento político propio y que es algo que muchas veces hemos dejado de lado, en el sentido de que la dinámica del activismo cotidiano, de las luchas concretas, nos ha impedido generar espacios de formación política más constantes, más continuados, que nos sirvan como base para poder, por ejemplo, escribir sobre los diferentes temas en los que estamos interviniendo social y políticamente, ¿no?
Respecto a nuestra presencia en unos lugares y otros, antes preguntabais por los talleres en centros educativos. La verdad es que digamos, nuestra presencia es bastante diversa. Hemos estado en institutos o en colegios, en la propia universidad, también en actividades políticas. La verdad es que no tenemos mucha capacidad tampoco para estar en espacios de la educación formal de manera permanente. Cuando nos llaman y nos piden que vayamos a un lugar, pues tratamos de participar. Adama, por ejemplo, estuvo hace poquito y estaba yo acompañándole en el aula de inmersión lingüística del Instituto de Pando, con chicos inmigrantes de muy diversas nacionalidades, una experiencia que fue muy interesante, ¿no? En todo caso, no nos negamos, por supuesto, a acudir a espacios de educación formal, pero nuestra principal forma de intervención es nuestro propio espacio social, el local que tiene Cambalache en la ciudad de Oviedo, que es un espacio que pretende ser un centro social con vida propia, en la que se acumulen diferentes actividades sociales, políticas y culturales, ¿no? Por otra parte, en los últimos años, y vinculado también a la realidad migratoria, además de estar en nuestro local, además de estar en espacios educativos más o menos formales, hemos intentado también estar un poco presentes en la calle. Digamos, y puedo hablar de mi experiencia personal, por ejemplo, con los chicos menores o recién cumplida la mayoría de edad marroquíes, que me han permitido pues, ver la ciudad con otros ojos, ¿no? Cuando acompañas a chavales marroquíes que están en una plaza quizás esnifando pegamento durante toda la tarde, porque tampoco tienen otra perspectiva para hacer con su vida en ese momento, o cuando descubres que aquí no hay un movimiento de ocupación de viviendas político desde el mundo de la militancia, pero por supuesto que hay ocupación en Oviedo, porque hay muchos chavales que viven en casas ocupadas porque no tienen dónde dormir. Digamos que acercarse también a esos territorios, comprender que por debajo de esta ciudad de cartón piedra existe una realidad social miserable, pero también muy enriquecedora, pues es también algo que pensamos que es esencial para poder intervenir en la realidad política, ¿no? Y eso, digamos que hace muy complejo, y yo estoy, la verdad, lleno de dudas respecto a lo que debemos hacer. Y eso también tiene que ver con la pregunta sobre si los colectivos somos transformadores de la realidad, si la propia relación que establecemos con gente que no está encuadrada en los colectivos es transformadora o no. No sé, hay muchas dimensiones de esa pregunta, ¿no? Por una parte, yo sí que querría constatar, antes lo he nombrado, pero quizás desarrollarlo un poco más, el hecho de que la realidad asociativa muchas veces es una herramienta de neutralización del conflicto, es una herramienta de cooptación, una herramienta de instrumentalización de determinados sectores de la población para precisamente detener las posibilidades de generar unos conflictos sociales más potentes y más críticos, ¿no? Y en ese sentido, en el ámbito de la inmigración, eso está muy presente. Nosotros hemos ido a diferentes lugares del Estado español con charlas, encuentros, y en sitios donde la inmigración es mucho más importante en términos cuantitativos, incluso ha sido anterior en el tiempo, pues nos hablan de las operaciones hechas desde las instituciones para tratar de llevar a sus redes de clientelares a la mayor parte del movimiento asociativo y la eficacia que eso ha tenido. De ese modo nos encontramos con una realidad asociativa en el ámbito de la inmigración en la que la mayoría de los colectivos no tienen un perfil combativo, sino que más bien se identifican con una dinámica más cercana, digamos, a los centros de poder que a la lucha por transformar las cosas, ¿no? De hecho, se han dado como diferentes estrategias en este sentido. En una charla que tuvimos hace poquito en Sevilla, una chica que estaba entre el público, una antropóloga, hablaba precisamente de la estrategia de asimilar, digamos, obligatoriamente a la población inmigrante a través de estrategias de occidentalización, de exigirles
digamos, el contrato de integración del que tanto se habla, pero también de estrategias de, a ver si me sale la palabra, de exotización de la población migrante. No hay institución local que se precie en el territorio español que no monte unas jornadas interculturales en las que se toque el djembe, se haga comida de diferentes países y se hagan bailes indígenas. Esta moda por generar este tipo de expresiones que están encapsuladas, que no hablan sobre la realidad conflictiva que tiene que ver con la inmigración, que no generan vínculos sociales de apoyo mutuo y solidaridad, sino que realmente lo que presentan es lo exótico de la inmigración sin ninguna potencia política, pues es una realidad súper extendida y muy fomentada desde los ámbitos institucionales. De todos modos, cuando digo que tengo muchas dudas, me refiero también desde ámbitos que nos declaramos como anticapitalistas, autogestionados, que intervenimos en realidades como, por ejemplo, la de la inmigración. Nos encontramos también con grandes dificultades a la hora de intervenir respecto a esta dicotomía entre la exclusión y la inclusión, ¿no? ¿Hasta qué punto debemos intervenir para incluir a las personas inmigrantes o acompañar a las personas inmigrantes en un proceso de inclusión en una sociedad a la que realmente nosotros lo que querríamos es destruir en sus principios fundamentales, ¿no? ¿Hasta qué punto debemos acompañar procesos para incorporación al trabajo asalariado de las personas migrantes cuando nosotros pensamos que la relación salarial es el núcleo del capitalismo y queremos acabar con él? Es realmente difícil en la práctica mantener esa tensión entre la lucha social, entre la generación de conflicto contra un modelo que queremos combatir y la práctica cotidiana en la que generar redes de solidaridad y apoyo mutuo significa muchas veces acompañar procesos para poder incorporarse al sistema. ¿Qué mayor incorporación al sistema es la necesidad de tener que acceder a unos papeles legales, ¿no? Hay una cita de Chusma, de este libro que os decía antes, que me parece también interesante para esta dicotomía entre la exclusión y la integración. Y dice, por ejemplo, en el discurso oficial, un término como exclusión remite de forma automática a su doble, la integración. A fuerza de oírlos, no se percibe siquiera que entre ambos términos se opera un deslizamiento revelador. Si la exclusión, al menos en lo que respecta a la juventud de la suburbia pobre, se califica de desgracia colectiva, la integración siempre se considera como una gracia individual. Integrarse supone dar la espalda al propio territorio, a los vínculos sociales, por tenues que estos sean. Se habla de excluidos, pero no de integrados. Para un joven suburbano, integrarse significa dejar a su pandilla para acceder a la pura independencia individual, vivir como un individuo singular, como ciudadano. Tomados de uno en uno, son unos chavales estupendos. Digamos que en este terreno bastante ambiguo y complejo es en el que estamos interviniendo, ¿no? Y para concluir, me quedo con unas palabras de unos compañeros italianos que en unas jornadas antimilitaristas en Barcelona hablaban de su experiencia con los inmigrantes rumanos en los campamentos que el gobierno de Berlusconi pretendía desmantelar a la fuerza, ¿no? Y este chico decía que, claro, que en espacios militantes radicalizados, digamos que enseguida se tiene mucho miedo a todo aquello que suene a asistencialismo, ¿no? Y muchas veces ese rechazo al asistencialismo significa también el rechazo a generar relaciones de solidaridad y de apoyo mutuo. Es decir, yo tengo un discurso súper radical, pero no me mojo en la realidad social concreta. Y este chico hablaba de su experiencia con los rumanos en los campamentos de Italia, un colectivo que se definía como anarquista y que, por tanto, se encontraba también con esta dificultad en las formas de intervención, y decía en esas jornadas algo así como que tuvieron que hacer durante 10 años muchas cosas que algunos despreciarían por asistencialistas para, al final de esos 10 años, compartir barricada con los inmigrantes rumanos en los campamentos
y tirarles bombonas de butano a la policía, que quería desmantelar los mismos, y que sin ese recorrido de 10 años de acompañamiento, de llevar a niños a la escuela, de aprendizaje de castellano, de generar redes realmente sólidas, no hubiese sido posible encontrar la confianza mutua para combatir esa barricada contra la policía, ¿no?